¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con este curso de CSS de básico a máster. Antes que nada recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. El día de hoy vamos a ver propiedades del elemento tabla, que es una de las propiedades que más utilizamos o uno de los elementos que más utilizamos en el desarrollo de plataformas o de páginas web. Así que bueno, sin más, comencemos. Pues bueno amigos, vamos a comenzar. Como ustedes recordarán o como ustedes saben, el componente tabla o el elemento tabla es uno de los elementos que tiene más subelementos, ¿no? No es como un section o un div que solamente es ese tag, sino que aquí dentro de una tabla tenemos el thead, el tbody, el tr, el th, el caption, el tfoot, etcétera. Entonces, para ello, pues es importante que ser un elemento complejo, pues podamos estilizarlo de una forma sencilla. Entonces vamos a generar una tabla y vamos a generar, yo te recomiendo siempre utilizar el TG, bueno, si estás creando una tabla y a- normalmente tienen títulos las columnas, pues es utilizar el TG, no lo hagas directamente con el TR, sino separa esos títulos con un TG, ¿vale? Aquí vamos a darle columna 1 y nos vamos a ir así hasta abajo, ¿no? Es importante eso, ¿por qué? Porque hace que tu estructura de tu tabla sea un poquito más legible y pues se pueda separar el contenido de los de los ítems que vienen pues normalmente de un backend, ¿no? Eso es como por buenas prácticas, pero pues no es como obligatorio, pero pues sí, por buenas prácticas se recomienda, ¿no? En tbody pues tenemos el tr igualmente, pero aquí te manejamos el td y vamos a manejar propiedad 1 y así está la propiedad 10. Esto porque queremos ver ahorita la parte responsiva, por eso es que estoy añadiendo varias propiedades. ¿Vale? Y de aquí pues básicamente vamos a copiar todas estas, vamos a hacer varios ítems y listo. Ya tenemos nuestra tabla, algo muy sencillo, muy rápido y vamos a ver qué es lo que tenemos ahorita. Tenemos esto. Ahora vamos a empezar a dar los estilos. Primero pues utilizamos table como tal y para saber nosotros tenemos por defecto depende mucho del navegador, normalmente te añade algunos borders. Por ejemplo, si ahorita le damos un color al border, Excel Solid Red por ejemplo, vamos a manejar aquí el TH y el TD, que son tanto el table como el TH y el TD se le pueden dar borders, ¿vale? Entonces vamos a ver, y ahorita tenemos estos borders. Esto es importante saberlo, que esto te lo añade por defecto el navegador. Y es interesante saber que también, por ejemplo, vamos aquí a nuestro Visual Studio, que también tenemos el border spacing. ¿Qué es el border spacing? Básicamente es el espaciado entre los TDs o los THs, ¿no? Es decir, entre las propiedades o las columnas. Normalmente el primero que se le da es podemos manejar solamente uno, pero no, si lo quieres dividir, darle en el eje X un espaciado y en el eje Y otro espaciado, podemos manejarlo, por ejemplo, 8. Vamos a manejar 16 píxeles en el eje X y 8 píxeles en el eje Y. Entonces, si te das cuenta, tenemos ahora lo siguiente. Con esto nos da un espaciado entre cada propiedad. ¿Puede ser útil? Sí. ¿Es muy utilizado? Sinceramente no. Yo creo que es de lo que menos se llega a utilizar, pero sí que tenemos esta propiedad porque en algunas tablas muy básicas nos puede ayudar. Probablemente lo que más se utiliza hoy día es el border collapse, que bueno, este directamente vamos a añadírselo aquí en table. De hecho, bueno, table es el que tiene, el que acepta, bueno, el border lo aceptan los tres elementos, pero el border collapse, pues básicamente lo acepta el table, ¿no? Vamos a darle border collapse, collapse y vamos a colocarle collapse, ¿no? Y si te das cuenta, esa propiedad lo que nos ayuda es que decirle que no va a haber una separación. Por tanto, lo que permite es que el border spacing pase a quedar en desuso y pues bueno, simplemente tengamos el border, ¿no? Que tiene pues alrededor pues toda la tabla y cada elemento THTD. Eh, Normalmente yo de forma práctica, esto ya es a nivel de diseño, a nivel de UI, no utilizo mucho el borde de cada elemento. Normalmente yo me deshago de esto y solamente utilizo el border collapse. ¿Y cómo hacemos para que se separen los elementos? Aquí hay dos formas. Es directamente darle en el TH y en el TD.
Eso es importante, como te digo, a veces cuando vamos aprendiendo en CSS, los espaciados no los manejamos, los queremos añadir en el TR y pues el TR no acepta como tal un espaciado, sobre todo por el display que maneja, ¿no? Entonces aquí hay que darle un padding, normalmente puede ser un 16 píxeles y te maneja de esta forma. Aquí ya tenemos ese espaciado, ¿no? Ahorita pues no se ve a lo mejor estilizado, entonces hay que darle aquí, vamos a darle un T-body, en T-body y vamos a manejar un TR. Y vamos aquí, hay una propiedad que me gusta utilizar que es a nivel de NTChild. Y aquí podemos utilizar even o odd. Even para la parte de los pares y odd para la parte de los impares, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros pues a, a poder manejar, no sé si han visto el estilo tipo Zebra, que es decir, un TR te lo colorea de un color y el otro lo deja sin color, y así podemos manejar background, por ejemplo, RGBA 0.15. Guardamos y ahora sí vemos. Y tenemos ahora sí esta parte. Podemos manejar la otra que es, bueno, vamos a regresar para que puedan verlo un poco mejor. Tenemos el segundo, todos los pares. Y ahora si nosotros le cambiamos pues a odd, pues lo empieza desde la primera, es decir, desde el impar, ¿no? Desde el 1, 3 y 5. Esto nos ayuda mucho. Con esto nosotros ya separamos esta parte. Ahora nosotros podemos darle aquí en el TR, perdón, TG, TR, y podemos ponerle un background, quizá un blue. Y en este blue, pues aquí podemos cambiárselo por un color un poquito más oscuro y un color blanco, ¿no? Tal vez. Listo. Y pues con esto ya tenemos como un estilo de esta parte. Si te das cuenta, no está ocupando todo el espacio porque de forma, cuando se carga la tabla, pues simplemente ocupa este espaciado. Esto es importante que sepamos que tenemos que darle un tamaño a la tabla. Normalmente las tablas no se maneja como, bueno, de forma particular o bajo mi experiencia no se maneja por defecto una altura, porque pues la altura puede ser, bueno, aquí depende, ¿no? Dependiendo el diseño que tú estés manejando, la altura se puede manejar para que no haya brincos cuando la tabla carga. Es decir, cuando tienes una, no sé, 10 rows y después pues está cargando y se convierte en un solo row y después aparecen 10 y ese salto pues puede pues hacer saltos en tu diseño. Entonces para ello sí manejaríamos una altura, pero normalmente pues la altura queda como automática, ¿no? Lo que sí se suele manejar es una anchura, es decir, normalmente un 100%, un 50%, un fit content, dependiendo pues lo que tenga, ¿no? Para que tenga al menos esta forma de cómo se visualiza, ¿vale? Entonces, bueno, hasta este punto ya hemos visto varias propiedades que se le pueden añadir, los borders, el border collapse. Aquí es importante y se me pasó mostrártelo porque, bueno, es una propiedad directamente de la tabla. De hecho, vamos a quitar el border collapse y vamos a añadir eh, el border, eh, el border como tal, un pixel solid red. Vamos a guardarlo y si te das cuenta tenemos lo siguiente, ¿vale? Se ve bien. Aquí, ¿qué pasa cuando vamos a nuestro visual y supongamos que la columna, la propiedad 10 de la primera row no la tenemos? Pues bueno, vamos a quitarla y si te das cuenta tenemos ahorita lo siguiente. Pues aparece como tal, ¿no? Vacío. Te podemos utilizar una propiedad que se llama empty cells y podemos ocultar esas columnas que no vienen con información. Por ejemplo, le damos un hide. Entonces ahora vamos y si te das cuenta desaparece esa propiedad. ¿Por qué? Bueno, o esa propiedad o ese elemento en esa columna. ¿Por qué? Porque le decimos que esa celda en esa columna, si no trae información, la oculte. Esto puede ser bueno. Normalmente, te soy honesto, casi no se utiliza, pero que sepas que tienes esa posibilidad. Para algunas ciertas circunstancias te puede ayudar. Obviamente, pues le podemos colocar también a show, pero por defecto viene en show si te diste cuenta. Entonces lo podemos quitar. Obviamente, ¿qué pasa si yo aquí le añado vamos a ponerle hide. Vamos a ver que ahorita no existe. Entonces le ponemos el border collapse
Y el border collab por defecto también hace que esa propiedad no funcione. Entonces, por eso te digo que es importante conocer eso, porque a veces vas a pensar, oye, es que yo pongo esta propiedad y no me funciona, es porque digamos que ciertas propiedades cancelan a otras, ¿vale? Entonces, esto que sepas que existe, y vamos a quitar ahorita el border porque no me gustan mucho los borders de ese tipo, ¿vale? Y bueno, hasta ahorita tenemos esas propiedades, ya vimos los borders, el border spacing, el border collapse. Ahora también tenemos otra propiedad que nos ayuda pues a hacer un alineamiento. Por ejemplo, normalmente eso se debe de hacer directamente en los TH o en los TGED. Aquí podemos hacerlo directamente para todos. Podemos hacerlo simplemente para el T-Body o el T-Head. Yo lo voy a hacer para ambos. Aquí vamos a dar Text Align Center. Eso es para, pues, centrarlo. Bueno, podemos ponerle left, podemos ponerle right, ¿no? Podemos, para alinearlo en el eje X. Esto es una propiedad muy utilizada, pero también podemos alinearlo en el eje Y. Y es, podemos utilizar vertical align y vamos a colocar bottom. Ahorita, si vamos a ver, no nos funciona esa propiedad. ¿Por qué? Porque utilizamos spacing. Utilizamos el padding. Y el padding por defecto, pues los está, digamos que está empujando el texto y no permite su centrado. Entonces vamos a quitarle el padding y si te das cuenta ahora tenemos lo siguiente. Pues no tenemos una altura. Entonces aquí normalmente se puede utilizar lo que es una altura directamente aquí en lugar de un padding. Por ejemplo 50 píxeles. Y ahora sí, con eso, pues ahora sí la propiedad o el texto se centra en la parte de abajo, es decir, en el bottom, ¿no? Podemos ponerlo en el top o podemos colocarlo directamente en middle. Aquí pues ya dependiendo pues lo que tú consideras, ¿no? ¿Cuál de las dos es mejor opción? Pues bueno, aquí te sugeriría que normalmente a veces es importante mejor darle una altura que darle un padding. La altura te va a dar como tal ese tamaño de tu celda, pero pues algunas veces sí te conviene también darle un padding porque pues a lo mejor la celda ocupa todo el espacio y al ocupar todo el espacio pues bueno, ya no te deja, queda pegado el texto, ¿no? A lo largo de esa celda. Entonces pues se pueden combinar, entonces no hay ningún problema. De ahí tenemos la parte de vamos a ver la caption. La caption que es, normalmente, vamos a añadirla primero, caption. No, esto se utiliza para cuando tienes un formato de informativo. Tienes varias tablas y tienes la tabla 1.0, la tabla 1.1 y quieres que tenga como eh, eh, sí, esa secuencia, ¿no? Tabla 1.0, por ejemplo, users, ¿no? Entonces, pues añadimos lo que es el caption. Eh, por eso aquí la tenemos. Por ejemplo, este también la podemos nosotros definir en qué posición queremos que esté. Podemos ponerle caption site y podemos colocarle en bottom. Con eso, pues ya tenemos ahora aquí table 1.0 users, ¿vale? Y pues bueno, eso nos ayuda pues a tener como tal la posición de ese caption y decir que esta es nuestra tabla 1 de usuarios y aquí a lo mejor tener la tabla 1.1, etcétera. Esto ya depende mucho del tipo de forma que estés trabajando. Sinceramente, eso se utiliza más como para la parte informativa, para la parte de datos, estadísticas, etcétera, no tanto como en la parte de desarrollo de plataformas. Para la parte de plataformas pues, son tablas dinámicas y pues una tabla normalmente tiene su título, una sección normalmente tiene su título de usuarios, y tiene más acciones y tiene pues la tabla, ¿no? Que ya se da por hecho que es la tabla de usuarios, entonces no se necesita añadir esta parte. Pero que sepas que existe esa propiedad. Ahora, bueno, tenemos también, hay algo súper importante y tenemos otra propiedad para hacerla responsiva. Aquí hasta este punto, pues aún vamos todavía a nivel básico de CSS, entonces para hacer responsiva una tabla es muy sencillo, simplemente podemos utilizar un overflow, pero el overflow lo tenemos que utilizar de una forma pues básicamente sencilla y es colocar un wrapper, en esta ocasión un div que tenga una clase pues la que tú le quieras colocar, el nombre de la clase que tú le quieras dar, por ejemplo table container y listo, ¿no? Basta con que la tabla esté dentro de un contenedor y una vez que tengamos ese contenedor, ahora sí le tenemos que dar propiedades a esta clase. Para ello pues nos vamos primero aquí, le decimos table container y le ponemos que utilice el width 100% de pues, el elemento padre, en este caso el body, y que tenga por defecto bueno, de hecho le podemos dar aquí un display block para decirle que utilice como tal el 100% y le vamos a colocar un overflow
en X y le vamos a colocar automático. Esto quiere decir que por defecto, si la tabla cabe en el contenedor, no va a haber un scroll. Pero si la tabla ya no cabe en el contenedor, va a aparecer un scroll. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora, si nosotros reducimos y reducimos, se empieza a aparecer aquí el scroll. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Se empiezan a romper estas propiedades. Entonces, aquí normalmente lo que se hace, muchos lo que llegan a hacer es darle un tamaño a los TH. Eso normalmente cuando utilizamos a este nivel, todavía utilizamos el overflow. Normalmente yo prefiero darle un min width a la tabla, por ejemplo 1000 píxeles. Y con eso sé que los 1000 píxeles se van a dividir en las columnas, es decir, entre 10 pues va a quedar de 100, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ver. Y ahora pues si quisiera romperse, pues ya no se rompe porque ya tiene estos 100 píxeles, ¿vale? De hecho, aquí, bueno, por ejemplo, pues tiene esta parte. Aquí está haciéndose el scroll sobre el elemento, pues el body, lo cual no nos interesa, nos interesa que se haga directamente sobre el body. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para hacer eso, pues el min width tenemos que colocarlo en la tabla, no en el container, ya que el container, pues solo queremos que utilice el 100%. Entonces, vamos a guardar. Ahora sí vamos a ver el resultado. Vamos a guardar, vamos a pasar este min width que teníamos en table container, lo pasamos a table, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a ver el resultado. Y si te das cuenta, cuando llega a 1000 píxeles, se convierte en responsivo, ya que lo permite mostrarlo de esta forma, ya no se descuadran las propiedades, ¿no? Ahora, esto es importante mencionarte que este nivel pues estamos trabajándolo bajo Overflow, pero existen otras posibilidades, por ejemplo, hacer la primera columna de tipo Fixed, es decir, que se quede aquí y hacer esto tipo scrollable, ocultar el scroll o hacerlo bajo steppers. Hay diferente forma de hacerlo, estamos hablando de un nivel un poquito más avanzado y que cuando lleguemos a ese punto se los voy a explicar, ¿vale? Pero hasta este punto pues ya puedes hacer una tabla responsiva. Eh, Sin tanta complicación, ¿vale? Aquí tenemos una propiedad súper importante y vamos a verla ahorita, que es la parte de el table layout. No sé si ya la han escuchado, esa es una propiedad muy importante, por defecto viene en automática y se puede ver ahorita cuando nosotros añadamos, por ejemplo, la propiedad 2, vamos a añadirle más texto. Si se dan cuenta, ahora viene así, se alarga esta parte. Vamos a añadirle otro texto más. Y si te das cuenta, les aseguro que esto les ha pasado mucho cuando tienen tablas y tienen una columna que tiene más texto que otra. Entonces termina agarrando más texto y termina descuadrando a todos los demás. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase? Pues nosotros le podemos dar la propiedad fixed. Es decir, a lo mejor les suena más como Fixel, les puede sonar a que normalmente esta propiedad lo que hace es colocarla una posición solo, ¿no? Entonces, para que eso no pase, bueno, no hace eso básicamente, lo que hace es que va a tomar la anchura del elemento y las va a colocar a la misma anchura a todas las columnas sin que una sea más grande que otra. Esto hace que tu pues tabla se vea mejor y no esté descuadrada. Vamos a añadir la propiedad Fixed, guardamos y vamos a ver. Ahora sí, si vemos la propiedad 1 y 2 y 3, si se dan cuenta, esta tiene el mismo tamaño que la otra. De hecho, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí, propiedad esta, y si se dan cuenta tiene el mismo tamaño. Ni una de las otras son más grandes que otras, y eso que esta tiene más texto. Ahora, si hacemos esto, pues básicamente no se nos descuadra todo, ¿no? Se dan cuenta, todo queda pues bien ordenadito y sin ese descuadre. Para eso nos ayuda la propiedad table layout. Muchas veces utilizamos el auto cuando son pues, propiedades o textos muy básicos, pero ya cuando utilizamos descripciones y eso, normalmente pues ese tipo de columnas se suele descuadrar. Para ello pues utilizamos esta propiedad. Y pues bueno, en realidad tenemos estas propiedades, podemos encontrar a lo mejor alguna que otra más, pero esas son las más importantes que podemos llegar a encontrar en el table o las que más se suelen utilizar a nivel pues todavía básico y que pues te puede permitir darle un estilo a tu tabla, poderla pues ordenar, poderla
darle esos estilos, darle esa visualización que tenga. Ah, nos falta de hecho el hover. De hecho, pues eso es algo muy sencillo. Yo creo que ya todos lo conocen, pero vamos a añadirlo. De hecho, aquí vamos a añadir en el tbody, ya que nada más nos interesa el body, tr hover, y vamos a manejar un background RGBA, un tbody tr hover RGBA, vamos a manejar del 0, 0, 0, 0.75 y un color, un blanco y un cursor pointer. Listo. Esto pues obviamente sí se puede hacer clic, ¿no? Entonces, ahora sí vemos el resultado y también tenemos esta propiedad. ¿Vale? Eso ya es cuestión de los estilos o los colores que tú le quieras dar. Ahorita solamente estamos utilizando colores muy básicos. Pero bueno, como te mencionaba, estos son como los estilos o las propiedades más básicas, pero muy importante que las conozcas cómo funcionan y en qué elementos se agregan. Como te digo, a veces los padding, a veces lo queremos añadir en los TR, cuando funcionan bien cuando deben de añadirse en los TH. El border collapse se suele añadir en la tabla y no en los TH, y así. Y como pudiste ver a lo largo del video, hay propiedades que se cancelan con otras propiedades. Esto ya dependiendo a las necesidades que tú tengas o lo que cual quieras utilizar. Pues más adelante estaremos viendo, bueno, ya cuando lleguemos a un nivel un poquito más avanzado, vamos a ver las tablas, cómo cambiarle el display de display cell a lo mejor o table cell a cambiarlas a un display flex, que podamos tener, si han utilizado alguna vez data tables, si no, pues pueden darle una visualizada a data tables como tal y van a ver cómo podemos llevar lo que son rows a llevarlos a unos divs y que pues se puedan ver de una mejor forma las tablas en la parte responsiva, ya que ahorita pues un scroll no siempre es lo mejor, pero pues al menos de primera instancia te puede ayudar, ¿vale? Entonces espero que te haya gustado el video, recuerda suscribirte, darle like y compartir, así que sin más, nos vemos en la próxima, bye.